Bueno, esto de aquí es otro algoritmo para ayudarnos a entender, ¿no? La isquemia o la reperfusión, ¿no?, que se puede generar en las células tubulares normales puede tener dos vías, ¿no? Una lesión letal que no es reversible, o sea, un daño renal, y una lesión subletal que es reversible o potencialmente reversible, ¿no? Pero esto ya estamos hablando de daño en las células tubulares, ¿eh? Recordemos nuevamente, cuando una persona tiene disminución del flujo renal, ¿no? Primero tiene una ira prerrenal, luego tiene una necrosis tubular aguda, la necrosis tubular aguda estaría acá, y posteriormente llega a una insuficiencia renal aguda establecida, que es esta, ¿no? Entonces en la subletal hay exfoliación, o sea, las células que revisten los túbulos se mueren y se salen hacia los túbulos, y esta exfoliación crea los cilindros granulosos que podemos ver, pero cuando son muchos pueden obstruir los túbulos, ¿no? Y al obstruir los túbulos pueden disminuir el filtrado glomerular hacia atrás, o sea, el glomérulo ya no puede filtrar porque hacia dónde, porque pues hacia adelante está obstruido todos los túbulos, ¿no? En cambio, cuando la lesión es letal y irreversible, tenemos ya necrosis de por sí de toda la corteza, ¿no?, o apoptosis, que es la muerte programada. Esta exfoliación, obstrucción tubular, disminución del filtrado glomerular, posteriormente, si el paciente se va recuperando, va a haber proliferación, migración, desdiferenciación, se van a rediferenciar las células basales, van a crear nuevamente células tubulares, ¿no?, y se van a volver en células tubulares normales. ¿Qué quiere decir? Que esta lesión subletal, si nosotros vamos hidratando al paciente, evitamos que siga exponiéndose a fármacos nefrotóxicos, etcétera, va a retomar, ¿no?, este camino y va a convertirse en células tubulares normales. Pero si dejamos nosotros que se muera todo eso, ya no. Al paciente le estamos diciendo simplemente junta tu plata porque vas a irte a hemodiálisis, ¿no? Bueno, la evolución clínica, ¿no? La función tubular durante la necrosis tubular aguda puede dividirse en tres periodos: de inicio, de mantenimiento, de recuperación. Dijimos que la necrosis tubular aguda es todavía potencialmente reversible, ¿no? Potencialmente. Si esto progresa a una necrosis cortical, ya no es reversible. Entonces, miren, el periodo de inicio, el paciente está recién expuesto a esta agresión física, recién está expuesto a la deshidratación, a la pérdida sanguínea, etcétera, ¿no? Dura de 1 a 3 días. La fase de mantenimiento es un periodo durante el que se establece la lesión ya parenquimatosa, o sea, la lesión del túbulo. El filtrado glomerular cae por lo que vimos anteriormente y se mantiene estable, ¿no? 5 a 10 mililitros por minuto, un filtrado bajo. Y en la fase de recuperación aparece la diuresis y el paciente puede presentar poliuria, ¿no? Son las tres fases. Esto también es pregunta: fase de inicio, mantenimiento y de recuperación. O también le llaman, la primera fase es la fase en la que se está empezando a instalar la oliguria, la segunda fase es la de la oliguria o anuria, y la tercera fase es de la poliuria. No sé, en la recuperación de una necrosis tubular, al final empieza a haber poliuria. ¿Por qué hay poliuria? Porque estas células tubulares que están empezando a aparecer, que están empezando a diferenciarse, que están empezando a reepitelizar todo el túbulo, todavía no tienen en los primeros días pues función reabsortiva, ¿no?, de electrolitos y de agua, entonces dejan pasar líquidos y el paciente aparece en poliuria. Mire, el 90%, o sea, casi todos, con un adecuado tratamiento van a resolver en un mes, en 4 semanas, y algunos pueden tardar 12 semanas, o sea, 3 meses, ¿no? Si pasa de los 3 meses, ya estamos entrando a que este daño renal se ha establecido y está pues el paciente pasando una insuficiencia renal crónica. Ahora vamos a ver la etiología posrenal, ¿no? La posrenal, ya vimos la prerrenal, la renal dentro de los túbulos o del glomérulo, a grandes rasgos, porque eso vamos a ir viéndolo más adelante y en la siguiente exposición de nefrología. Y vamos a ver las causas posrenales. Las posrenales, por lo general, estamos hablando pues de las causas del uréter, de la vejiga o cuello de la vejiga o de la uretra. Ureteral, cuando hay coágulos sanguíneos, pacientes que sangran
dentro de la pelvis renal, y los coágulos obstruyen ahí el pasaje, ¿no? Puede haber cálculos grandes en tipo de coral, ¿no? Coraliformes o litiasis que obstruyen, o por una compresión externa de tumores. En nuestro medio no es muy infrecuente que mujeres en edad avanzada vengan con un cáncer de cuello uterino muy avanzado que obstruye a los uréteres, ¿no? Y hay insuficiencia renal posrenal. En el caso del cuello de la vejiga, por lo general son coágulos o cálculos, nada más, ¿no? También puede haber cáncer aquí, pero es un poco raro. Y la uretra, ¿no? Aquí entre el cuello de la vejiga y la uretra también podemos poner a los crecimientos prostáticos, ¿no? Y en la uretra estenosis y fimosis como ustedes saben. Bueno, la insuficiencia renal aguda, vamos a hablar de la hiperosmia postrenal. Bueno, es fácil de reconocer un paciente con un cálculo, le duele, está con globo vesical, tiene masa suprapúbica, ¿no? Cuando ustedes les pregunten en el examen, un paciente que viene con masa suprapúbica, dolorosa, y dice que no orina, es un globo vesical, ¿no? Y ese puede estar ocasionando insuficiencia renal. Esa es una pregunta de examen también, la del globo vesical. Si el dolor es cólico en flanco, irradia la región inguinal, eso es clásico de una litiasis, no una obstrucción de uréteres, ¿no? Tenemos que ver si el paciente tiene enfermedad prostática, y la mejoría es rápida de la función renal tras el alivio. Es decir, el paciente se obstruye, en 24 horas, 48 puede elevar la creatinina, y si nosotros le resolvemos rápido, puede la creatinina volver a lo normal rápidamente. Vamos a ver. Hombre de 75 años, puro viejitos hoy día, ¿no? En los ejemplos, que acude al hospital por oliguria de varios días de evolución y dolor en hipogastrio, donde se palpa una masa, cantado, ¿no? ¿Qué cosa es hasta ahí? Es un globo vesical. En el examen de la sangre se detecta una creatinina de 3 miligramos por decilitro, ya está elevada, y un potasio de 5.8 también elevado. ¿Qué maniobra de entre las siguientes considera la más recomendable en este caso? Hemodiálisis. No, algunos le darían, pero no es el caso. Sondaje urinario, sí, ¿no? Es lo más fácil y lo que va a revertir, ya que es un varón que puede tener sin problemas prostáticos. Urografía intravenosa, ¿para qué? TAC abdominal, no. Cistoscopía, menos. Es un sondaje urinario. Bueno, hay que hacer un adecuado diagnóstico, ya saben, la historia clínica y la exploración física son importantes. Hay que investigar datos previos de función renal, preguntarle si sus riñones funcionaban bien o ya le habían dicho que tenía problemas de riñones, ¿no? Nosotros tenemos que saber o preguntarle desde cuándo suben los productos nitrógenos, o sea, desde cuándo ya su creatinina está elevándose, en qué niveles. Es importante preguntarle su última creatinina cuánta fue, su última urea de cuánto salió. Los pacientes que se hacen controles frecuentes por lo general saben cuál fue sus valores anteriores. Hay que preguntarle si ha disminuido el volumen urinario, desde cuándo, antecedentes de cirugía, ¿no? Ha habido episodios de hipotensión, medicamentos hipotensores también. Si ha tenido datos directos o indirectos de infección grave o sepsis, como fiebre, escalofríos, ¿no? Por ejemplo. Ha recibido fármacos nefrotóxicos y son desde cuándo y qué dosis. Entonces hay que preguntarle. En laboratorio hay que sacar un hemograma, ¿no? La química sanguínea, la urea, normal de 15 a 40 o de 20 a 40. El boom no se hace en nuestros hospitales, pero sus valores son de 7 a 18. Y la creatinina, dependiendo del laboratorio, va de 0.7 a 1.5, otros dicen de 0.5 a 1.5 o hasta 1.2. Pero más o menos es 1, y de 1 un 0.4, 0.5 más o menos de 1, ¿no? Pedirle análisis de orina porque podemos detectar infecciones urinarias, cilindros, ¿no? Podemos detectar sangre en la orina, etcétera. Y buscar los índices de insuficiencia renal, ¿no? Por ejemplo, hacer el cálculo de la depuración de creatinina, ¿no? O buscar ecografía, por ejemplo, para ver la corteza renal. ¿Qué más? La radiología nos ayuda con la ecografía, ¿no? La ecografía es importante porque nos va a decir si los riñones están pequeños o están grandes y nos va a medir la corteza.
también, ¿no? Una corteza disminuida apunta más a una insuficiencia renal crónica. El PSA, si son varones, porque nos va a ayudar a descartar un cáncer de próstata, ¿no? Aunque lo más frecuente en insuficiencia renal insuficiencia renal en varones no es el cáncer, sino la hiperplasia benigna, ¿no? Pero de todas maneras le tomamos PSA como parte de la evaluación y un ultrasonido renal. Bueno, en el estudio inicial de un paciente con insuficiencia renal, ¿qué prueba complementaria resultaría más útil para diferenciar si es aguda o crónica? En el estudio inicial, dice, ¿eh? Hemograma, tal vez la hemoglobina nos podría ayudar, pero no se evalúa en conjunto de todo lo demás, ¿no? Electromiograma o electromiografía, ¿para qué? Radiología ósea, no, pues no. Sedimento urinario, no. Una ecografía renal es la que nos podría ayudar, ¿no? Teniendo en cuenta lo que dijimos al inicio, que hay casos de insuficiencia renal crónica con riñón normal o grande, ¿no? Que son pocos. Diabetes, repetimos, diabetes, lupus, amiloidosis y poliquistosis renal, ¿no? Casi todos los demás casos de insuficiencia renal crónica tienen riñones pequeños. En cambio, en la insuficiencia renal aguda el riñón es normal. La respuesta E, a la champa. 7. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué parámetro entre los siguientes es el más adecuado para diagnosticar? Miren, a diagnosticar. En un caso de insuficiencia renal aguda, el origen prerrenal de la misma. Sodio urinario menor de 10, ¿no? Y si en vez de esto nos pondrían fracción excretada de sodio, también, ¿no? Menor de 1. Entonces, la respuesta es la E. Ya están preparados para su examen. Ya. 8. Miren, un paciente con una diuresis horaria de 10 mililitros. Urea en sangre de 150. O sea, está en casi en una oliguria, ¿no? Urea de 150, está elevado. Urea en orina de 2000, ¿no? Un montón de urea. Sodio urinario de 4. De 4, ¿no? O sea, está disminuido el sodio urinario. Y osmolaridad urinaria de 500. Está en situación de, guíense por el sodio urinario, ¿eh? Insuficiencia renal aguda por fracaso prerrenal, necrosis tubular aguda, uropatía obstructiva, necrosis cortical u obstrucción de la arteria renal principal. La A, ¿no? Insuficiencia renal aguda por fracaso prerrenal. Vimos que en la necrosis tubular esto cambia, ¿no? Ya en la necrosis, ya acuérdense, ya pues el túbulo está necrótico, ya no retiene sodio, nada, deja escapar todo. Ya. La respuesta es la insuficiencia renal aguda por fracaso prerrenal, o también puede ser ira prerrenal a secas, ¿no? Bueno, aquí tienen las complicaciones de la insuficiencia renal aguda. ¿Qué complicaciones tenemos? Las metabólicas, las más frecuentes, hipercalemia, ¿no? Si es severa puede causar arritmias cardíacas. Acidosis metabólica, este es mi tema, espero que me den ese tema para enseñarles uno de estos días. Hiponatremia, ¿no? O hipernatremia también puede causar. Cardiovasculares, arritmias, sobre todo por la hipercalemia. Puede haber edema agudo de pulmón, el paciente viene con bastante dificultad respiratoria, una placa, se sale borrado los dos pulmones blancos, ¿no? O en forma de alas de mariposa. Pericarditis también, ¿no? Pacientes que tienen insuficiencia renal pueden tener frote pericárdico y estar con pericarditis. Y esta pericarditis puede ser tan extensa que puede comprimir, ¿no? Puede dar una pericarditis constrictiva. Y también la mayoría hipertensión arterial. En cuanto a gastrointestinales, náusea, vómito y también sangrado, ¿no? Lo que se podría catalogar como gastropatía urémica. Y dentro de las hematológicas, pues la insuficiencia renal puede causar anemia aguda, no tanto, ¿no? Un poco leve nomás esto. Pero sí puede haber disfunción plaquetaria, ¿no? Disfunción en el sentido de que puede favorecer las hemorragias. Las plaquetas pueden funcionar de una manera no adecuada. Entonces ahí le pueden agregar disfunción plaquetaria. Bueno,
Vamos a ver el tratamiento de la insuficiencia renal aguda. Lo que merece tratamiento inmediato es lo que va a matar al paciente. Al paciente, ¿qué lo va a matar? El edema agudo de pulmón, la hipercalemia, la acidosis metabólica severa, la hiponatremia si es muy severa, ¿no? Entonces, en estos casos se recomienda ir de frente a hemodiálisis. Hay que evitar o corregir la causa de la insuficiencia renal, mejorar o eliminar las alteraciones de funciones renales, mejorar también la enfermedad de base, si tiene una insuficiencia cardíaca, si tiene una arritmia, si tiene una diabetes, hay que mejorar o corregir todo eso, ¿no? Evitar las complicaciones asociadas y soporte nutricional con proteínas un poco bajas, ¿no? El tratamiento puede ser va a ser nutricional, médico y sustitutivo. Recuerden, en nutrición, el potasio tiene que ser bajo, ya que el paciente hace hipercalemias, ¿no? Hay que darle potasio bajo, hay que darle sodio un poco bajo también para evitar los edemas y hay que darle proteína también restringida. Por ahí vamos a ver. El sustitutivo es la hemodiálisis, pues. Bueno, puede ser dieta enteral o dieta parenteral, ¿no? Las proteínas estas son vía oral, 0.6 a 0.8 kilogramos por día de proteínas. Esto no está dentro de parenteral, ¿eh? Está aparte. Miren, esto sí es pregunta de examen también a repetición. Las proteínas tienen que restringirse en insuficiencia renal, tanto aguda como crónica. En un paciente que no está en hemodiálisis, hay que restringirle las proteínas de 0.6 a 0.8 gramos por kilo por día. En un paciente que ya entra en hemodiálisis de por vida, en una hemodiálisis crónica, le podemos dar lo normal de proteínas, que es un gramo por kilo, ¿no? Pero en los pacientes no en hemodiálisis hay que restringir las proteínas. Las kilocalorías hay que cuidarlas, hay que darlas de manera adecuada, ya que el paciente puede estar en un catabolismo, ¿no? Sodio 2 gramos o menos por día. Potasio menor o igual a 40 miliequivalentes por día. Hay que recomendarle esto al paciente del potasio y hacerle hincapié en qué alimentos hay potasio, porque hay muchos pacientes con insuficiencia renal que empiezan a consumir bastantes frutas y verduras, ¿no? Empiezan a consumir pues jugos de naranjas y empiezan a comer tomates, se hacen un montón de ensaladas de tomates, frutas y están viniendo constantemente al hospital por hipercalemia. Cada que le toman su AGA están en hipercalemia. Entonces hay que recomendarles los alimentos que contienen potasio que no los consuman. El nivel de líquidos es variable. Eso debe ser de acuerdo al peso del paciente sobre todo, ¿no? El paciente hay que decirle, cómprese una balanza en la casa, se sube a la balanza todos los días, anota su peso. Si usted sube de un día para el otro medio kilo o más, significa que ya tomó demasiada agua. Y si usted de un día para el otro pierde medio kilo o más, significa que está tomando demasiados diuréticos. Entonces hay que enseñarle o a disminuir sus diuréticos o a disminuir el agua que está tomando. Y el fósforo también hay que restringirlo, ¿no? Menor o igual a 600 miligramos por día. Ahora, el fósforo lo podemos restringir, pero la opción más fácil es darle algún medicamento que impida la absorción de fósforo en el tracto gastrointestinal, ¿no? Lo que se suele dar es carbonato de calcio. Entonces se le dice al paciente, junto con su comida va a tomar carbonato de calcio. Este carbonato de calcio funciona como un quelante del fósforo y el paciente absorbe menos fósforo. El calcio se une al fósforo y sale, ¿no? en las deposiciones. Entonces es una manera de controlar el fósforo. Tratamiento médico, hay que darles diuréticos de asa, porque los diuréticos de asa, por ejemplo la furosemida, que es la que conocemos todos, ayuda a disminuir el potasio, ayuda a disminuir los edemas, lo mantiene al paciente orinando por lo menos algo, ¿no? Y puede transformar la ira oligúrica en no oligúrica, ¿no? Considerando que la ira no oligúrica, o sea, la que orina, tiene mejor pronóstico. Esto también grábense, pregunta de examen. De las insuficiencias renales agudas, la oligúrica y la no oligúrica, o sea, en la que no orina y en la que orina. La que tiene mejor pronóstico es la que orina, pues, ¿no? Obviamente. La ira sin diuresis es la de peor pronóstico.
Sin embargo, estos diuréticos de ASA no tienen impacto sobre la mortalidad en la recuperación renal ni requerimiento dialítico. Simplifican el manejo de líquidos e hipercalemia. Sobre todo, esas son las dos razones por las cuales se da furosemida: manejar los líquidos del paciente y manejar su potasio, ¿no? Y no van a modificar el pronóstico. Al igual que en la insuficiencia cardíaca es igualito, ¿no? Los diuréticos de ASA, sobre todo, no mejoran la mortalidad ni nada, pero sí ayudan a manejar los líquidos, ¿no? Ahora, el tratamiento con dopamina es algo controversial y hoy en día es algo que ya no se usa, ¿no? Pero queda como una anécdota en la medicina el tratamiento de la insuficiencia renal con dopamina, ¿no? La dopamina se sigue usando para cuadros de hipotensión y de shock, pero en la insuficiencia renal anteriormente se recomendaba dar dosis bajas en infusión de dopamina, ¿no? Pero eso ya no se hace porque no mejora ni el pronóstico ni mejora nada en el paciente, muy por el contrario lo expone a arritmias cardíacas propias de la dopamina, ¿no? O algunas otras complicaciones menos frecuentes como son las necrosis distal de los dedos que puede ocasionarse con la dopamina. Claro, la dopamina incrementa el flujo plasmático renal, incrementa el filtrado y va a hacer que orine el paciente a bajas dosis, ¿no? Sin embargo, como les dije, esto no va a mejorar el pronóstico del paciente, no se ha documentado beneficio, ¿no? Y tiene potenciales efectos adversos como arritmias, isquemia intestinal, miocárdica y supresión de la secreción de ADH. Por lo tanto, si les preguntan en el examen, que suelen preguntar, la dopamina a bajas dosis para insuficiencia renal aguda no se usa. La dopamina sí se usa, se puede usar para shock, cuadros de shock y de hipotensión severa. Bueno, aquí hay varias indicaciones para inicio de diálisis, ¿no? Como ven ustedes, oliguria, si el paciente no orina, tiene que entrar en hemodiálisis porque se va a congestionar en algún momento, ¿no? Anuria con más razón. Si tiene hipercalemia, tiene que hacerse o entrar en hemodiálisis por el riesgo de arritmias cardíacas. Acidosis severa con pH menor de 7 también. Y que no corrige, ¿no? Que no corrige al tratamiento médico. Hiperazoemia, concentración de urea mayor de 200. Cuando tiene más de 200 de urea se le puede ir planteando una diálisis crónica, ¿no? O una diálisis programada, ¿no? No es de urgencia. Edema agudo de pulmón también. Encefalopatía urémica, neuropatía urémica, pericarditis e hiponatremia severa. De estos, ¿qué cosa? Ustedes van a hacer una lista de 5 cosas, ¿ya? Y van a anotar ahí las indicaciones de diálisis de urgencia. Todas estas son inicio de diálisis, pero no nos dice cuál es de urgencia. Entonces hay 5 o 6 indicaciones de diálisis de urgencia que suelen preguntar en los exámenes de admisión de la residencia. Por ejemplo, empezamos, ¿no? Hipercalemia, resistente al manejo médico, o sea, hipercalemia que no puede ser controlado con el uso de diuréticos, ¿no? o de otro tipo de hipocalemiantes en el paciente. No responde al tratamiento médico, tiene que ir a diálisis de urgencia. La acidosis severa también, si no responde al tratamiento médico, va a hemodiálisis. El edema agudo de pulmón va a hemodiálisis de urgencia. La encefalopatía urémica va a hemodiálisis de urgencia también. La pericarditis urémica también va a hemodiálisis de urgencia, ¿no? Hasta ahí tenemos 5. Y aquí falta la gastropatía urémica, también va a hemodiálisis de urgencia, ¿no? El paciente que viene con intolerancia oral y sangrado digestivo, hemorragia digestiva, se considera una gastropatía urémica que también va a hemodiálisis de urgencia, ¿no? Entonces todo eso para que le pregunte a usted. Miren 9. Pregunta 9. ¿Cuál de las siguientes situaciones no es una indicación de diálisis en un paciente con insuficiencia renal aguda? Síntomas urémicos, no es indicación, ¿no? El paciente síntomas urémicos, hay como 100 síntomas urémicos, ¿no? Que el paciente pierde la memoria, hace un poquito de anemia, tiene prurito, etcétera. Ese no es una indicación. Hiperpotasemia, sí, ¿no? Acidosis, también. Expansión del volumen extracelular,
Sí, ¿no? ¿Y contracción del volumen extracelular? No. Vamos a valorar aquí, tenemos dos posibles. Síntomas urémicos podemos tomarlo como otros síntomas, ¿no? Encefalopatía, ya si nosotros decimos en síntomas urémicos, encefalopatía, gastropatía, ya puede ser. De estos, el que no corresponde a una indicación de diálisis es la contracción del volumen, ¿no? O sea, es decir, deshidratación. Esta respuesta E significa deshidratación. Contracción del volumen extracelular es igual a deshidratación. Entonces, ¿la deshidratación es una indicación de insuficiencia de diálisis? No, pues no, le pasa su líquido y ya está, se acabó. Entonces la respuesta es la E aquí, contracción del volumen extracelular. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no es indicación de diálisis en paciente con insuficiencia renal aguda? A ver, no es indicación de diálisis. Sobrecarga de volumen, si el paciente está con edema de pulmón, sobrecargado y no se puede manejar, sí tiene que ir a diálisis para sacarle líquidos, ¿no? Hipercalcemia severa, también, ¿no? El calcio, la hipercalcemia severa se puede corregir con hemodiálisis. La acidosis metabólica ya dijimos que sí. La hipocalcemia, no, porque si el paciente no tiene calcio, yo le puedo pasar un cachito de calcio o darle sus tabletas de calcio y lo puedo corregir de acuerdo a la severidad. Y la pericarditis urémica sí les mencioné dentro de las 5 causas de diálisis de urgencia. Bueno, vamos a avanzar con la insuficiencia renal crónica. Ya vimos la aguda, hasta el cansancio, ahora la crónica. Se conceptualiza diferente, ¿no? Mientras que en el otro era la elevación de los productos nitrogenados brusco, aquí es daño renal, pero anátomo-histológico. O sea, tiene que haber un daño patológico ya. O una filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto por más de 3 meses. Esto está tomado de aquí, de las guías del Journal del Kidney Disease, que digamos es lo que se maneja, ¿no? Hoy en día. Daño renal, anátomo-histológico o filtración glomerular menos de 60 por más de 3 meses. Muy bien, la IRC nos ocasiona casi igual que en la insuficiencia renal aguda, retención de productos de desechos nitrogenados, nos da la uremia. La uremia es un síndrome, ¿no? La uremia se refiere a un síndrome donde hay retención de productos nitrogenados y todas las demás signos y síntomas de uremia. Bueno, la uremia se puede ver con un montón de síntomas en el tracto gastrointestinal, náuseas, vómitos, neurológicos, desde el temblor, el flapping hasta trastorno de conciencia, en piel, se puede ver en otros órganos y sistemas, ¿no? En piel hay la famosa escarcha urémica, ¿no? El paciente se rasca y parece que estuviera con una escarcha por todo el cuerpo. Y también hay afectación cardiovascular y pulmonar. Vamos a ver las etapas. Estas son las etapas de la insuficiencia renal crónica. No son las etapas que se manejan, son 5 etapas. Miren que la etapa 1 no es una insuficiencia renal, digamos, a grandes luces o fácil de reconocer. ¿Por qué? Porque hay un filtrado glomerular normal, ¿no? O sea, mayor de 90 mililitros por minuto, con alguna evidencia de daño renal, ¿no? Por ejemplo, un examen de orina anormal o cambios histológicos. O, por ejemplo, un familiar mío que orina normal, que tiene creatinina en 1, que es joven, le hicieron una ecografía renal y detectaron que las cortezas estaban un poquito pequeñas. Ya hay un daño, una evidencia de daño, pero el filtrado está normal. Esto es etapa 1. Los intermedios van aquí hasta la etapa final, donde se considera una terapia de reemplazo, o sea, ya se considera diálisis. A ustedes le van a preguntar, la etapa 1, ¿qué es? ¿No? Es un filtrado glomerular normal con algún daño renal demostrado o por algún examen de análisis, un cambio histológico en una biopsia o una ecografía o lo que fuere, pero hay daño renal con filtrado glomerular normal. Y también les van a preguntar, para diálisis, ¿en qué etapa entra o en qué etapa se propone la diálisis? En la etapa 5, donde el filtrado glomerular es menor de 15. ¿No? Filtrado glomerular calculado menor de 15, diálisis, etapa final. Filtrado glomerular mayor de 90 con algún daño, etapa 1. Y los intermedios, ¿no? De 60 a 80, falla renal crónica leve, falla renal crónica moderada y falla renal crónica severa.
leve, moderada y severa. 60 a 90, 30 a 60, 15 a 30, puede ser, ¿no? 89 a 90. La mortalidad principal en los pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿por qué es? Por complicaciones cardíacas, mortalidad cardiovasculares, infartos de miocardio, ¿no? Enfermedad cerebral vascular, tanto hemorrágica como isquémica. Esa es la principal causa de muerte. Pregunta de examen, ¿no? Principal causa de muerte en insuficiencia renal crónica, causas cardiovasculares o complicaciones cardíacas o cardiovasculares. Infecciones menos, enfermedades malignas menos. Miren aquí en esta estadística de Estados Unidos también, porque acá no hay mucho, un 25% abandona la diálisis peritoneal.